Nuevamente aquí estamos como Cámara de Comercio de Santiago en nuestro taller tributario, pero con la colaboración del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Para mirar, analizar y ver qué es lo que pasa con las observaciones, ¿cierto? Que surgen siempre después de la operación renta, ¿ya? Para estos efectos tenemos como expositor a don Jonathan Navarro, ¿ya? Que es fiscalizador de la Dirección de Grandes Contribuyentes, ¿ya? Jonathan les va a decir exactamente cómo vamos a actuar, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, bienvenido y adelante, Jonathan. Todo el espacio es suyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de la Cámara de Comercio de Santiago para participar en este webinar, ¿cierto?, de observaciones asociadas a la declaración de renta del año tributario 2025. Eh, para comenzar, voy a compartir una presentación y la dinámica de nuestro webinar del día de hoy va a ser de que voy a ir exponiendo, ¿cierto?, las distintas temáticas que tengo preparadas para ustedes. Y las consultas, así como mencionó Alejandra, van a ser a través del chat. La idea es que una vez concluida la presentación podamos atender sus dudas y consultas respecto del proceso de renta. Así que eh, voy a compartir la presentación y con esto comenzamos en caso, no sé si alguien quiere agregar algo más antes de comenzar, si no ya estamos en condiciones de empezar. Perfecto, Jonathan. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Esta presentación entonces está basada en cómo corregir inconsistencias u observaciones de renta del año tributario 2025. Como disclaimer, la invitación señala que se van a revisar inconsistencias o observaciones del año tributario 2024, sin perjuicio de ello la dinámica de declaración de renta, como las observaciones son mismas para ambos años tributarios, por lo tanto, independiente de que en algún momento hagamos mención al año tributario 2024, es la misma dinámica para el año tributario 2025. Entonces, el objetivo de esta charla es dar a conocer las principales inconsistencias o observaciones de carácter tributario en el proceso de declaración de impuestos anuales a la renta, en particular el año tributario 2025, y las ayudas que el Servicio de Impuestos Internos pone a disposición de los contribuyentes para apoyar la etapa de rectificatorios. Entonces, como índice de nuestra presentación, vamos a hacer una pequeña introducción, luego de ello algunas orientaciones para solucionar inconsistencias tributarias. Vamos a revisar también principales observaciones tributarias que se pueden generar dentro de este proceso de renta. Vamos a hablar un poco también de las devoluciones retenidas, porque en situación en particular puede algún contribuyente tener su devolución retenida, y también al final vamos a entregar algunas ayudas y apoyos que el Servicio de Impuestos Internos pone a disposición de los contribuyentes para fomentar, ¿cierto?, la corrección de observaciones de carácter voluntario y a través de Internet, ¿cierto? En la medida de que el contribuyente pueda solucionar estas observaciones a través de Internet o eventualmente, en el caso de que requiera también la intervención de un funcionario fiscalizador. Entonces, para poder establecer el contexto de esta charla, tenemos que revisar las etapas del proceso de operación renta. Y como bien sabemos, esta comienza con la entrega de información a través de las distintas declaraciones juradas, ¿cierto?, que se abren para los contribuyentes el 14 de febrero, una fecha bien romántica, ¿cierto?, para comenzar a enviar las declaraciones juradas. Y estas tienen distintos plazos de presentación. Cabe señalar, ¿cierto?, de que existen declaraciones juradas que son de carácter masivo, como por ejemplo, la de J1879, que es de envío automático, ¿cierto? La 1887, en la medida de que el contribuyente haya, ¿cierto?, presentado los libros de remuneración ante la Dirección del Trabajo, y aquellas asociadas a retiros o dividendos con la finalidad de poder construir propuestas de declaración para los contribuyentes persona natural o entregar una cantidad importante de información para los contribuyentes que son personas jurídicas o que tributan bajo las normas de la primera categoría.
Junto con esta entrega de información, más los antecedentes que tiene el servicio en su poder, pasamos a la segunda etapa, que es la declaración del formulario 22, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos como fecha de presentación hasta el 30 de abril como plazo legal, y la extensión administrativa, que es hasta el día, en este año tributario, fue hasta el 9 de mayo, ¿cierto? Luego de ello, aquellos contribuyentes que tienen devolución, se les genera, ¿cierto? Este proceso de devolución. Sin embargo, este puede verse, ¿cierto?, perjudicado, ya sea por alguna inconsistencia que el contribuyente presenta en su declaración anual de impuesto a la renta, o bien por alguna instrucción de tesorería que en este caso no permite que se genere la devolución al contribuyente. Entonces, ¿en qué nos vamos a detener nosotros acá? En aquellas inconsistencias que se pueden haber generado el contribuyente, que puede haber generado el contribuyente dentro de su declaración de renta del año tributario 2025, siempre fomentando, ¿cierto?, la autocorrección. O sea, que si el contribuyente cometió algún error u omisión, sea el propio contribuyente que pueda generar una autocorrección en su declaración anual de impuesto a la renta. Por eso se abre esta etapa posterior a la devolución, ¿cierto?, de autocorrección o rectificatoria, que permite a los contribuyentes resolver sus diferencias tributarias a distancia, ¿no? Es nuestra misión como servicio, ¿cierto?, facilitar el cumplimiento tributario. Entonces se les da la posibilidad al contribuyente de que aquellas observaciones que sean de fácil corrección, o que el contribuyente tenga los antecedentes como para poder corregir, lo haga, ¿cierto?, a distancia mediante las aplicaciones de Internet respectivas, ¿cierto? Y en el caso de que no sean corregibles por Internet, acudir, ¿cierto?, a la interacción con un funcionario del servicio, ya sea de manera voluntaria o bien a través de algún proceso de fiscalización, que vendría siendo la etapa posterior a este proceso de autocorrección. Entonces, esta etapa de autocorrección o de rectificatoria está enfocada a solucionar observaciones de rentas certeras. O sea, aquí efectivamente existe alguna descuadratura dentro de los registros empresariales, hay alguna omisión de información, o la información que maneja el servicio, ya sea aquella aportada por el propio contribuyente o a través de agentes retenedores o terceros informantes, tiene diferencia, ¿cierto?, con aquello que está consignado en su propio formulario 22. Entonces se le da la opción al contribuyente, ¿cierto? Como la diferencia es certera, tenemos efectivamente una diferencia entre estas distintas informaciones que interactúan entre sí, se le da la opción al contribuyente, ¿cierto?, que pueda corregir a través de Internet. También se pone a disposición el expediente electrónico para resolver remotamente cuando se deba documentar o dejar evidencia de los antecedentes presentados. Entonces, vamos a ver algunas orientaciones para solucionar inconsistencias de carácter tributario. Entonces, ¿cómo saber si la declaración de renta está observada? Vamos, ¿cierto?, a la página del servicio, ¿cierto?, autenticándose el contribuyente, ¿cierto?, con su root y clave. Luego entra a servicios online, declaraciones de renta, consulta y seguimiento, y luego consulta de estado de declaración. En este caso, ¿cierto?, figura el año tributario 2024, pero ya podemos consultar, ¿cierto?, desde el momento en que presentamos la declaración anual de impuesto a la renta, su estado. Entonces, en este caso, para efectos ilustrativos, se indica como año consultar el año 2024, pero como les mencionaba al inicio, es plenamente aplicable también para el año tributario 2025. Entonces, aquí tenemos la situación de renta actual. Entonces aparece el historial de la declaración de renta desde el momento en que el contribuyente la envía, en el momento en que figuran las impugnaciones, en este caso aparecía en el día 22 de mayo del 2024, y también se le informa al contribuyente que existen inconsistencias detectadas en su declaración de renta. Acá, fijarse de que en la situación de renta actual se da una descripción del último evento que figura en el historial. Por eso acá dice: tu declaración presenta inconsistencia con respecto a la información que el servicio tiene en su sistema y la proporcionada por ti o agentes retenedores o informantes, y debido de ello se ha impugnado la declaración jurada de este contribuyente que tenemos como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer acá el contribuyente? Dentro de de esta misma pantalla de consulta de estado de declaración, puede pinchar este botón que dice observaciones, y acá le va a figurar
¿Cuál es el motivo de la impugnación? En la pantalla anterior solo figuraba, ¿cierto?, que la declaración estaba impugnada, ¿cierto? Y señala más información. Cuando se despliega más información, aparecen las observaciones, pero en este botón de observaciones propiamente tal, el contribuyente puede revisar cuál es la observación puntual que tiene su declaración anual de impuesto a la renta. En este caso tenemos un contribuyente con la observación A09 que indica que hay una impugnación respecto de la rebaja por gastos de remuneraciones efectuada por contribuyentes de primera categoría. ¿Qué es lo que ofrece el servicio para poder solucionar esta impugnación? Dentro de la misma página de consulta de estado de renta hay un banner, ¿cierto?, que dice ayuda para corregir observaciones. Entonces, en esta opción se encontrarán las instrucciones que ayudan a corregir las observaciones más comunes en forma individual. O sea, si el contribuyente tiene 4 observaciones, va a haber, ¿cierto?, 4 soluciones distintas. Y esas soluciones las tiene que consolidar y todas llevarlas a una rectificatoria en la medida de que estas observaciones sean corregibles por Internet. Ya, lo importante en este caso es que cuando hay un contribuyente que tiene más de una observación, no se pueden solucionar de manera independiente. Si bien la respuesta que se entrega respecto de la observación puntual es una a una, en este caso la observación A09 tiene su propia pauta para indagar respecto de por qué se generó esa impugnación y cómo se puede solucionar. Si existe otra observación distinta a esta A09, tienen que corregirse de manera conjunta. No puedo hacer una rectificatoria, ¿cierto? Porque se me puede generar la liberación de una, pero de una observación, como por ejemplo la A09. Sin embargo, el resto de observaciones van a mantener vigentes. Ya. Entonces, en este caso, eh, manteniéndonos dentro de nuestro ejemplo, tenemos esta observación A09, pinchamos este link con ayuda para corregir observaciones y aquí aparece el listado con las principales observaciones de carácter tributario. Ya, entonces, reitero, ¿cierto?, que aparecen las observaciones para el año tributario 2024, aún no se publican las del año tributario 2025, así que si indagaron en algún momento antes de la presentación para entrar y buscar estas observaciones, aún no están cargadas, no han entregado información de cuándo se van a entregar esta información, va a estar publicada, pero recordar también que el proceso de rectificatorias comienza la segunda semana de junio, así que también tenemos tiempo para poder publicar estas observaciones. Sin perjuicio de ello, les recuerdo de que el proceso del año tributario 2024 es muy similar a lo que se implementa para el año tributario 2025, sin perjuicio de que hay observaciones que están en desuso por el uso de franquicias o beneficios tributarios que ya se encuentran derogados, como la solicitud de pago provisional por utilidades absorbidas. Entonces, aquellas observaciones que antes hacían alusión al PPU para este año tributario 2025 no están vigentes por un cambio normativo. Y entonces acá tenemos las distintas observaciones. Nosotros habíamos mencionado la A09, entonces ustedes pinchan la observación A09 y les va a entregar un detalle similar al que se indica acá. Entonces aquí tenemos como ejemplo la observación G25, que señala control del monto del crédito por conceptos de gasto de educación utilizado contra el impuesto global complementario o impuesto único de segunda categoría. Se entrega, ¿cierto?, el título, los códigos del formulario 22 que intervienen dentro de esta observación, luego una explicación de por qué se genera esta observación. Por ejemplo, acá la explicación es que su declaración ha sido observada debido a que el monto solicitado por crédito por gastos de educación es mayor al monto que, según nuestras bases, le corresponde. Entonces ahí el contribuyente tiene que contrastar la información de lo que él presentó versus lo que debería haber registrado dentro del respectivo código asociado a estos gastos de educación. Importante también de que cada observación, si bien aparece su código en los cuales se consigna la información asociada a esta observación, una explicación y documentación asociada en la medida que sea pertinente, también en el título se le indica al contribuyente si es corregible o no por Internet.
Entonces, acá tenemos observación donde la interacción entre la información que tiene el servicio versus la que consigna el contribuyente genera una diferencia, por lo tanto se le da la opción al contribuyente de corregir a través de Internet. Esto no siempre ocurre porque muchas de las observaciones que se plantean dentro de este proceso de renta, como por ejemplo la observación F-150, 151, 152, por nombrar algunas, son observaciones de control. Entonces, en la medida de que la observación propiamente tal indique que es corregible a través de Internet, el contribuyente puede, en este proceso, ¿cierto?, que comienza a contar de la segunda semana de junio, rectificar su declaración anual de impuesto a la renta de manera de salvar, ¿cierto?, esta impugnación que se genera por los distintos cruces de información. Sin embargo, si tenemos una observación que es de control o que no se indique que es corregible por Internet, necesariamente tenemos que esperar como contribuyentes la instancia de fiscalización propiamente tal para hacer presentar los antecedentes, ¿cierto?, necesarios para poder justificar esa observación ante el servicio, ya sea porque el servicio nos llame dentro de un proceso de fiscalización o bien el contribuyente concurra de manera voluntaria. ¿Cierto? Acá en este caso lo que incentivamos al contribuyente es que si figura con alguna observación y no tiene asociado, por ejemplo, a una devolución retenida, que espere el llamado del servicio. Sin perjuicio de ello, también puede recurrir, ¿cierto?, a las distintas dependencias del servicio que corresponda a su jurisdicción para poder solucionar estas observaciones. Entendemos sí que existiría una premura en el caso de que tengamos un contribuyente que tiene impugnaciones dentro de su formulario 22 y estas impugnaciones explican la retención, por ejemplo, de alguna devolución a la cual el contribuyente haya solicitado a través de su formulario 22. Entonces, como recomendación, ¿cierto? En caso de que tenga una devolución y son observaciones que no son corregibles por Internet, solicitar la atención en la unidad a través de una atención de carácter voluntaria, ¿cierto? Para poder solucionar esta diferencia y que en el caso que proceda se exceda la devolución que solicitó el contribuyente, pero en el caso en que sean observaciones que no le generen alguna consecuencia inmediata a nivel de flujo, como por ejemplo, se le hizo la devolución de lo que el contribuyente solicitó, pero figura con alguna observación, esperar el proceso de fiscalización, ¿cierto? Eso solamente como una sugerencia, sin perjuicio de que, ¿cierto?, el contribuyente de igual forma puede concurrir a las oficinas del servicio que se solucione su problema respecto a esta impugnación en particular, pero sin perjuicio de ello también hacer presente de que todas estas impugnaciones que se puedan generar van a generar en algún momento algún procedimiento de fiscalización y al contribuyente se le va a llamar en el futuro. Esta ayuda para corregir observaciones también es posible acceder al catálogo sin autenticación. O sea, en este caso puntual, el contribuyente entra a su portal, le aparece su declaración de renta, el estado y la impugnación respectiva, pero si como contadores o asesores queremos entrar al catálogo completo sin ingresar con root y clave de algún contribuyente en particular, también se puede hacer a través de la página del servicio, en servicios online, declaración de renta. Luego, en declaración de renta, nos vamos a los material de ayuda que se encuentra al final de esta sección, en más información. Y luego de ello, pinchamos el botón ayuda para corregir observaciones. Vamos a llegar al mismo portal que les había presentado, ¿cierto? Cuando vimos la observación A09 y vimos el estado actual de la declaración de renta en la parte final donde se indica específicamente las ayudas para corregir observaciones. Entonces, eso a modo general respecto de cómo se generan estas observaciones, cuáles son las vías para poder solucionarlas, ¿cierto? Y qué información me entrega el servicio para poder determinar a qué se refiere la observación que el servicio me está informando y también, obviamente, las vías de solución para poder levantar estas observaciones en la medida, ¿cierto?, que estas sean corregibles a través de Internet. En el caso contrario,
teníamos la vía alternativa, ¿cierto? Donde necesariamente requerimos de la intervención de un funcionario fiscalizado. Entonces, dicho eso, ahora vamos a pasar a ver las principales observaciones tributarias. Estas están agrupadas por temas puntuales, ¿cierto? Vamos a ver algunas vías de solución, sin perjuicio de ello de que al cierre de esta presentación, ¿cierto? Pueden también exponer alguna situación puntual o podemos ver alguna otra observación que les haya llamado la atención dentro de este proceso de declaración de renta. Entonces, respecto de las personas naturales, las principales observaciones tributarias que hemos detectado como servicio, que son de mayor recurrencia, son el problema cuando los agentes de retenedores tienen su información impugnada. Por ejemplo, las observaciones F74, F75 y F139. Entonces, la F74 está asociada al crédito por impuesto de segunda categoría, asociada, por supuesto, a contribuyentes que están informados en la declaración jurada 1887, la observación F75 de retención de honorarios informados a través de la DJ 1879 y la F139 de crédito por impuesto de primera categoría, que acá tenemos esa información proveniente de las declaraciones juradas 1922, 1948, 1949. ¿Cierto? Las 1922 son las que informan las instituciones financieras cuando tenemos cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión. La 1948 asociada a retiros o dividendos de aquellos contribuyentes del régimen, ya sea del 14 letra A, régimen general, o bien de contribuyentes del 14D número 3, ¿cierto? Del régimen PROPYME, que sabemos que este tipo de contribuyente eh, también, ¿cierto?, informan los retiros a través de esta declaración jurada. Esta declaración jurada tiene dos contribuyentes que pueden presentar dicha información. Y finalmente la DJ 1949, que se refiere a las acciones en custodia. Cuando tengo una acción, por ejemplo, de una sociedad abierta que transa en bolsa, ¿cierto? Pero interactúa a través de un corredor, ¿cierto? El corredor es el que me entrega la información respecto de el crédito por impuesto de primera categoría. La solución, en este caso, hay que contactarse con los respectivos agentes retenedores o informantes para que corrijan la declaración jurada impugnada o provean nuevos antecedentes. Recordar, ¿cierto?, que en este caso, si bien el servicio entrega una propuesta de declaración para las personas naturales, siempre está sujeto, ¿cierto?, a que el contribuyente debe revisar la información que figura en la respectiva propuesta y si existe alguna diferencia complementar. Por ejemplo, en el caso de que tenga un contribuyente que tiene dos empleadores y solo le figuran los ingresos respecto de un empleador, es el propio contribuyente, ¿cierto?, el que tiene que completar la declaración de renta con los antecedentes del otro empleador, ¿cierto? A través de sus liquidaciones de sueldo, complementar su declaración anual de impuesto a la renta. Pero sin perjuicio de ello, en la mayoría de los casos, la información se encuentra bien proporcionada, pero puede existir diferencias, por ejemplo, en los créditos, ya sea de impuesto de segunda categoría o de retención de honorarios, porque en este caso el agente retenedor no enteró oportunamente estas retenciones, ¿cierto? O se informó de manera errónea, o el propio contribuyente tiene una impugnación en su declaración jurada que de cierta forma afecta a todos los contribuyentes que están informados en ella. Por lo tanto, aquí el primer llamado, en la medida de que la información de los agentes retenedores coincida con la información que el propio contribuyente tiene y que presentó a través de su formulario 22, es el contacto a través de los agentes retenedores o informantes. Porque puede estar bien informado, por ejemplo, un crédito por impuesto único segunda categoría y el sueldo asociado a dicho crédito. Sin embargo, puede que en este caso, el empleador haya generado alguna impugnación en su declaración jurada 1887 que afecta, ¿cierto?, a todos los contribuyentes que están informados en dicha declaración. Entonces acá, más que hacer un ajuste o una revisión respecto de la declaración anual de impuesto a la renta propiamente tal del contribuyente, primero contactar con el agente retenedor. Si existe una distorsión entre lo presentado versus
lo que el agente retenedor informó, ahí hacer los ajustes que corresponden. ¿Dónde se da esta situación habitualmente también? Aquellos contribuyentes que declaran los primeros días del mes de abril. Sabemos que en la práctica el periodo de renta es bastante complejo, ¿cierto? Para los contribuyentes que tienen que estar enviando una gran cantidad de información al servicio y en algunos casos se presentan diferencias durante el proceso. Por lo tanto, puede existir también la posibilidad de que en este caso haya una persona natural, ¿cierto? Que haya presentado su declaración de renta en los primeros días de abril y durante el mismo mes de abril su agente retenedor, en este caso su empleador, puede que haya modificado la declaración jurada 1887 o bien la 1879 y se le generen diferencias a este contribuyente que declaró apresuradamente los primeros días, ¿cierto? Por tomar como base la información que se mantenía en poder del servicio a la fecha del envío de la respectiva declaración del formulario 22. Otro problema es que no se declaró o se subdeclaró los sueldos. Entonces, acá se controla los ingresos declarados en el código 161 del formulario 22 y se genera por diferencia entre lo informado por el empleador y lo declarado en el formulario 22. Entonces, acá la misma situación, ¿cierto? Se puede haber generado, ¿cierto? Porque el contribuyente, en este caso, el encargado de hacer la retención del impuesto único en segunda categoría e informar los sueldos, generó alguna diferencia por alguna rectificatoria posterior en su declaración jurada 1887. Entonces, acá la solución es verificar lo informado por el empleador. Si existen errores, contactarse con este para que rectifique la 1887. Si el problema está en el formulario 22, obviamente el contribuyente es el llamado a poder rectificar. Otra observación de carácter tributaria respecto a las personas es que no se declaró o se subdeclaró rentas de capitales mobiliarios, seguros totales y o ganancias de capital. Entonces acá se controlan los ingresos declarados en los códigos 1867, 1869 y 1871 del formulario 22 y se genera por diferencia entre lo informado por terceros y lo declarado por concepto de intereses u otras rentas pagadas por bancos e instituciones financieras, seguros totales, rentabilidad por retiros de APB, fondos mutuos, entre otros. Entonces, también la misma situación. Se genera mucho este tipo de observaciones cuando tenemos personas naturales que declaran los primeros días de abril, porque de acuerdo a la evidencia y lo que particularmente he podido observar, los contribuyentes que tienen la obligación de enviar estas declaraciones juradas hacen rectificatoria incluso hasta los últimos días de abril. Entonces, ahí revisar la información que tiene el contribuyente en su propio formulario 22 y compararlo con la última información que tengan enviada a los agentes retenedores o terceros informantes para verificar cuál es la información correcta. Si la información correcta está consignada en el formulario 22, contactar a estos terceros agentes retenedores e informantes para que realicen las correcciones que sean necesarias y si el problema está dentro del propio formulario 22 del contribuyente, necesariamente tiene que existir una rectificatoria de por medio. Eso respecto de las personas, que son las reglas generales en materia de observaciones, sin perjuicio de ellos, siempre pueden existir casos particulares, ¿cierto? Que sean consignados, ¿cierto?, en el respectivo formulario 22, pero ya vimos la vía de cómo poder tener un indicio, ¿cierto?, de cómo solucionarlos y cuáles son los antecedentes que se tomaron en consideración para generar estas impugnaciones a nivel de servicio. En cuanto a las principales observaciones tributarias asociadas a las empresas, tenemos ingresos no declarados o subdeclarados de primera categoría. Entonces acá se controlan los ingresos declarados en los recuadros 12, 17 o 22, dependiendo del régimen tributario, ¿cierto?, del formulario 22, y se genera por diferencia entre lo declarado en dicho formulario y la información de documentos tributarios emitidos por la empresa y o información de operadores electrónicos de ventas. Entonces acá tenemos que, como contribuyentes de primera categoría, hacer el cuadre entre lo que tenemos declarado en el registro de compras y ventas versus lo que finalmente se declara en el recuadro asociado a los ingresos del giro, dependiendo del régimen tributario, ¿cierto?, al cual esté
afiliado al contribuyente, ¿cierto? En la medida de que haya optado por uno u otro régimen, va a ser el recuadro respectivo donde va a declarar los ingresos de el giro. Entonces, por alguna situación en particular, se puede generar alguna distorsión entre lo que se informa a través del formulario 22, ¿cierto? Y los documentos tributarios emitidos por la empresa. Entonces aquí esta observación en particular está orientada directamente a los documentos. Entonces tenemos cuadre de ingresos, ya sea por lo que se informa a través de los respectivos formularios 29, ¿cierto? Que ahí podemos tener una primera aproximación respecto de cuáles son los ingresos del periodo, que también se informan dentro de la información de agente retenedor y terceros informantes. El servicio informa la cantidad de ingresos que se generan a través del formulario 29. Sin perjuicio de ello, también podemos tener información a través de los documentos tributarios emitidos por la empresa y en la información de los documentos electrónicos asociados a las ventas, como por ejemplo ¿cierto? Las operadoras de pago a través de tarjetas de crédito. Entonces, acá en este caso hay que verificar los ingresos de la actividad primera categoría conforme a los documentos tributarios emitidos en el periodo tributario o la información de operadores electrónicos de venta. Si se detectan diferencias, se deberá rectificar el formulario emitido incorporando los ingresos según el régimen tributario que corresponde. Entonces, esto es la medida de que no tenga una explicación o una justificación de por qué existe esta distorsión. Entonces, si no tenemos una justificación como contribuyente respecto a por qué se omitieron ingresos que están informados a través de los documentos tributarios, no existiendo esa justificación, aquí la solución es rectificar. Esto es rectificable por Internet para poder reconocer, ¿cierto?, estos ingresos que se encuentran omitidos. Sin perjuicio de ello, si existe una justificación respecto de por qué se emitió un documento tributario y no se consideró ese ingreso dentro de los ingresos anuales del contribuyente, ahí necesariamente vamos a requerir la intervención de un funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Entonces recordemos, ¿cierto?, de que tenemos una distorsión entre el hecho grabado a nivel de IVA, ¿cierto?, versus lo que se informa o lo que se tiene que informar como ingresos brutos según el artículo 29 de la Ley de la Renta. Entonces, eventualmente podemos tener ahí una justificación respecto de por qué hay un ingreso omitido respecto de renta, pero de que se declaró, ¿cierto?, respecto del impuesto al valor agregado. Entonces, en la medida que no exista justificación, la solución es rectificar el formulario 22 incorporando estos ingresos omitidos, pero si existe una justificación respecto de esta diferencia, ahí necesariamente vamos a requerir la intervención de un funcionario fiscalizador. Otro problema es tener declaraciones juradas observadas o este contribuyente debiendo presentar esas declaraciones juradas no las presentó. Entonces, hay una observación que es clásica, que es la observación F95 sobre declaraciones juradas observadas de los formularios 1811, 1812, 1822, 1899, 1879 y 1887. Acá, o esa declaración está observada, o bien, debiendo presentarla al contribuyente, no la presentó dentro del plazo. También tenemos la observación F134 sobre PPM observado en formulario 1947, esta declaración jurada que presentan los contribuyentes acogidos a las normas del 14D número 8, el contribuyente que tributa en el PROPYME transparente, y la declaración jurada observada 1948 y 1949, asociada a retiro, remesas y dividendos. En este caso, se debe identificar la declaración jurada que presenta la inconsistencia, seguir la orientación y proceder a corregir. Entonces, acá la solución no va necesariamente por la vía del formulario 22, sino que primero por la declaración jurada que está observada o aquella que está omitida su presentación. Entonces, luego de ello, que se hagan las respectivas correcciones o se presente la declaración jurada omitida, hay que esperar un plazo en que esta declaración jurada sea reprocesada por parte del servicio, aceptada, y luego de ello la observación del formulario 22 será levantada. Entonces aquí el proceso es un poco más largo. Detecto la información respecto de la declaración jurada que está omitida,
luego, o está impugnada, hago las rectificaciones o las presentaciones que correspondan y luego de ello tengo que esperar el reproceso por parte del servicio de dicha información. Entonces, cuando esta declaración sea procesada y aceptada, después viene un nuevo reproceso donde se reprocesa tanto la información de la declaración jurada como del formulario 22 y ahí en ese proceso esta observación será levantada. Entonces, recordar también aquellos que hemos revisado información de contribuyentes en otros periodos tributarios, en el historial que vimos al inicio, van figurando, ¿cierto?, los distintos eventos y en algunos casos eh, aparece un aviso que indica de que se ha hecho una nueva revisión, sin embargo, la declaración se mantiene impugnada o los problemas persisten y también se les informan al contribuyente aquellas partidas, o sea, aquellas observaciones que fueron levantadas, pero también aquellas que se mantienen vigentes. Entonces acá, haciendo un pequeño resumen, ¿cierto? El proceso es más largo, tenemos que identificar la declaración jurada que tiene el problema, esperar el reproceso y después esperar nuevamente el reproceso respecto del formulario 22. Otro problema respecto de observaciones tributarias asociadas a empresas es que no coincide la información presentada en el formulario 22 y en la declaración, las respectivas declaraciones juradas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la observación B92 de contribuyentes del régimen PROPYME general que declaran honorarios y remuneraciones a directores. Y por otra parte, la observación B94, contribuyentes del régimen PROPYME general que declaran remuneraciones en el código 1411 del recuadro 17 del formulario 22. Entonces acá lo que hay que hacer es identificar si el problema está en la declaración jurada 1879 o 1887 o en el formulario 22 y rectificar, ¿cierto?, el formulario que corresponda, ya sea el formulario 22 o bien la declaración jurada asociada. Entonces, esto es un pequeño, ¿cierto?, una pequeña mirada de las impugnaciones más comunes que existen tanto a nivel persona como a nivel de empresa. Entonces, para continuar con nuestra presentación, teníamos un tema separado, ¿cierto?, asociado a las devoluciones retenidas. Entonces, respecto de las devoluciones retenidas, ¿cómo podemos saber si la devolución está retenida? Nos vamos nuevamente, ¿cierto?, a consultar el estado de la declaración de renta y acá se nos informa. Dice, situación actual, el Servicio de Impuesto Interno retuvo parte del monto solicitado debido a que la declaración presenta inconsistencias con respecto a la información que el servicio tiene en sus sistemas. Entonces acá tenemos una impugnación que nos genera una devolución parcial de lo monto total que solicitó el contribuyente. En este caso, solicita una devolución de 688.000 pesos y fracción. Solo se autorizó 162.431. ¿Por qué esta diferencia? Porque la impugnación que está cuestionando el servicio, por ejemplo, si existe una diferencia en el gasto de remuneración que vimos en la observación A09, cuando se genera esa observación, ¿qué es lo que nos está diciendo el servicio a través de esa observación? Que el gasto generado por remuneración está sobrevalorado. Es decir, tengo un gasto de remuneración mayor al que me corresponde. Por lo tanto, eso incide directamente en la determinación del impuesto de primera categoría. Por lo tanto, de manera cautelar, el servicio solo hace una devolución, ¿cierto?, de manera parcializada. Entonces, en custodia, ¿cierto?, de aclarar dicha situación respecto de por qué se generó un mayor gasto por remuneraciones y de esa forma el contribuyente genera se genera esta devolución de carácter parcial, ¿ya? Entonces, en aquellos casos donde la devolución es muy menor, por ejemplo, y la impugnación asociada es de carácter relevante, ¿cierto? Por un monto de esta diferencia que puede ser significativo, en esos casos la devolución se retiene de forma total, ¿ya? Entonces, en este caso particular, solo se autoriza de manera parcial, ¿cierto? Y una de las explicaciones de por qué se autoriza de manera parcial es porque la impugnación no explica en su totalidad el monto de la devolución, por lo tanto, aquella diferencia que eventualmente el contribuyente sí podría tener derecho, ¿cierto? Se
libera y se da la instrucción respectiva a tesorería para que se haga el respectivo depósito al contribuyente. Entonces, dentro de las principales causas por las cuales se puede retener la devolución solicitada por el contribuyente son inconsistencias tributarias, como las que hemos visto, ¿cierto? Donde el servicio tiene, de acuerdo a los antecedentes que una en su poder, diferencias de carácter certera. O sea, que efectivamente existe una diferencia en la declaración, por lo tanto, se genera una contingencia tributaria y por lo tanto una retención de la devolución solicitada. Pero sin embargo, también tenemos que hacer presentes de que Tesorería también tiene la facultad de hacer retenciones respecto de las devoluciones solicitadas por los contribuyentes. En este caso, a través de retenciones judiciales, que son órdenes de los tribunales por juicios con terceros, como por ejemplo el caso de las pensiones de alimentos, también por deudas universitarias, retenciones de instituciones de salud, deudas con el sistema público, retenciones judiciales y previsionales y otras. Entonces, la forma de indagar respecto de por qué se retuvo la devolución, primero acceder, ¿cierto?, al portal del servicio y el propio servicio le va a dar un indicio respecto de por qué se generó esa retención. Puede ser por una impugnación por inconsistencias tributarias, ahí vamos a ver de que la devolución está retenida parcialmente o en su totalidad, y también se nos va a informar en ese mismo acto, ¿cierto?, cuáles son las impugnaciones asociadas y por qué se nos generó esta inconsistencia tributaria, pero también se nos va a informar en el caso de que no tengamos observaciones o tengamos observaciones, pero que no inciden en la devolución solicitada, se va a informar de que Tesorería fue la institución que retuvo esta devolución solicitada. Entonces aquí, necesariamente, para poder indagar respecto del motivo por el cual se generó esa retención, nos vamos a tener que ir a la página de Tesorería. Entonces entramos a la página de la Tesorería General de la República. En la opción de beneficios y devoluciones, nos vamos a consultas y luego de consultas, consultar renta. Entonces el sistema solicitará autenticación con clave tributaria o clave única. Entonces la clave con la cual accedemos al portal del Servicio de Impuestos Internos como contribuyentes, nuestra clave tributaria también nos sirve para ingresar a la Tesorería General de la República. Y en aquellos casos, contribuyentes personas naturales que no tengan clave tributaria, sabemos que para ingresar a los portales de la administración pública lo podemos hacer a través de nuestra clave única, ¿cierto? Se puede acceder a la página tanto del Servicio de Impuesto Interno como también a la de Tesorería. Entonces acá se pueden consultar en detalle las devoluciones y ahí pinchar el año tributario respectivo y ver en detalle qué es lo que ocurrió con esa devolución. Entonces acá se va a entregar la información respecto a si esta devolución fue retenida por alguna situación en particular y en caso contrario se nos va a informar eh, dónde se generó la devolución. Entonces, tengo la devolución de impuestos, ¿cierto? Informé un banco, informé un monto, pero en este caso, si la información de la cuenta fue mal ingresada, podría generarse un pago por caja en Banco Estado. La otra opción que hace Tesorería en algunos casos es que hay contribuyentes que tienen cuentas registradas en Tesorería. Por lo tanto, si informó mal una cuenta o puso 50, Tesorería toma la información de la cuenta bancaria que tiene registrada, ¿cierto?, en sus propias bases y hace el depósito respectivo en esa cuenta. O sea, la última opción a la que llega Tesorería es la emisión del cheque, ¿cierto? Va a buscar siempre alguna alternativa distinta al cheque para hacer más expedito el trámite de devolución. Y en esta última etapa, que le denominamos Infórmate Más, tenemos la sección ayudas. Entonces, acá tenemos distintas opciones respecto de ayudas que el servicio entrega como orientaciones, preguntas frecuentes, videos, guías y otros. Entonces, este portal de ayuda es súper bueno, por ejemplo, cuando tengo dudas respecto de la fecha de presentación de las declaraciones juradas.
Entonces, también puedo acceder a través de acá, puedo ver las observaciones, ¿cierto? Distintos tipos de ayuda, las puedo acceder a través de este portal específico de ayudas con contacto web, preguntas frecuentes, clave tributaria, charlas y cursos en línea, entre otros. También hay un portal del SI Educa donde se ofrecen distintas alternativas de educación fiscal y tributaria. Y eso sería lo que teníamos preparado como inconsistencias en las declaraciones de renta y asociadas a las rectificatorias del año tributario 2025. Entonces, espero que haya sido de ayuda. Estoy abierto a sus dudas y consultas. Feliz en la medida que pueda responder. Aquí estoy disponible. Excelente, Jonathan. Ah, y ahora veremos las preguntas. Veamos Veamos el chat. cómo. En el chat, en el chat hay algunas preguntas, digamos. ¿Ya? Déjame ver. No sé si lo puedes desplegar tú también. Sí. A ver, tengo acá una pregunta que dice, buenos días, ¿y qué puedo Ok. hacer cuando se considera un pago innecesario? La empresa donde trabajo es una B2B, no genera boletas, solo factura electrónica. Sin embargo, se generaron unos comprobantes de pago electrónico, código 48, y generó pagos de IVA incorrecto. ¿Cómo puedo corregir estos errores ante el servicio? Entonces acá se le generó una impugnación, como la que vimos asociada a los ingresos. Esta es una observación que necesariamente requiere una justificación y una intervención de un funcionario fiscalizador. Si el IVA está mal pagado, tiene que presentar una petición administrativa, ¿cierto? E invocar el artículo 126 del Código Tributario y señalar un error propio, exponer esta situación junto con los antecedentes asociados a IVA para poder rectificar. Por ejemplo, presentar un escrito, ¿cierto? Indicar fue el problema que se generó. En el caso de que se generen estas rectificatorias en el formulario 29 que generen una devolución por un IVA mal pagado, tiene que estar la propuesta de rectificatoria, ¿cierto? Y lo que siempre indico a los contribuyentes, detallar y entregar la mayor cantidad de información posible para que el funcionario fiscalizador que revise tenga una claridad respecto de lo que el contribuyente está solicitando. Por ejemplo, en el caso que se me señala acá, de estos comprobantes electrónicos, una explicación sucinta no sería suficiente. Por lo tanto, acá explicar de qué es lo que se trata, de que efectivamente se generaron facturas electrónicas, pero se generaron estos comprobantes de pago que por alguna razón fueron considerados dentro del formulario 29. Entonces, con una explicación un poco más detallada y con los antecedentes de el formulario primitivo versus cómo debería quedar, eh, se hace una petición administrativa para que se genere esa devolución por esos pagos de IVA incorrectos. Y eso le va a servir de base también para después solicitar la liberación de la declaración de renta en el caso que se haya generado esta observación respecto de ingresos que están omitidos o subdeclarados. Entonces, eso respecto de la primera pregunta. Em, ya, perfecto. Otra pregunta, dice, su devolución solicitada por 590-614 fue autorizada. Tengo dos declaraciones que presenté el 3 de abril con esta indicación. ¿Cuándo se supone que devolverán? Ya, las fechas de devolución están publicadas en Internet desde el momento en que se hace la presentación versus cuando se realiza el depósito respectivo. Si existe alguna diferencia por alguna situación, no se le ha devuelto, y ahí revisar en consulta esta declaración para ver si es que la retención de la devolución fue por parte del servicio por alguna contingencia de carácter tributaria, o bien es información por parte de tesorería de que por alguna razón está generando la retención, pero no hay o no hay una eh, situación puntual donde esté presentada la declaración de renta, pero que no se haya hecho la devolución por alguna situación de carácter antojadiza, o hay alguna impugnación de carácter tributaria, o bien tesorería retuvo por alguna situación en particular. Eso respecto a la segunda pregunta. Después me dice si me retuvieron la devolución por exceso de pago del préstamo solidario.
Y esto fue porque el empleador no pagó los F-29, pero acaban de suscribir un convenio con Tesorería General de Ya, cuando existen convenios, y, y esto como regla general, cuando existen convenios y hay impuestos de retención asociados, se espera que se haga el pago completo del convenio para poder hacer estas liberaciones, porque el convenio por sí solo no es garantía respecto de el pago de las retenciones. Entonces, veámoslo desde el punto de vista práctico. Sí, po. El Estado, en este caso el fisco, lo que tendría que hacer es devolver algo que en definitiva a él no se le ha enterado. Entonces, por eso se generan muchas veces estas situaciones donde efectivamente el empleador incurre, ¿cierto?, en alguna omisión respecto de créditos que afectan a terceros y hacen convenio, una forma de poder solucionar, obviamente, estas diferencias sin perjuicio de ello. El fisco, en estricto rigor, esas cantidades no las ha recibido, por lo tanto, si no las ha recibido, difícilmente les puede entregar, ¿cierto?, a los eh, terceros que se vieron afectados con esta situación. Entonces, tener el antecedente y estar haciendo seguimiento respecto de cómo va ese convenio para que una vez que esté resuelto, ahí presentarse ante un funcionario fiscalizador para que haga la liberación respectiva eh, de esas devoluciones en el caso que correspondan o salve las observaciones en este caso que pueda tener esa declaración de renta. Y tengo otra pregunta que dice respecto de las empresas que emiten facturas por leasing, emiten la factura por el total del contrato pagando el IVA total. Respecto de la renta, ingresos, se produce que solo se considera la cuota cobrada, pero existe inconsistencia. A ver, la voy a leer de nuevo. Respecto de las empresas que emiten facturas por leasing, si emiten la factura por el total del contrato pagando el IVA. Respecto de la renta, ingresos, solo se considera la cuota cobrada. Ya, ese es uno de los casos donde les había mencionado de que cuando tenemos distorsiones entre lo que se indica en IVA versus renta, ahí necesariamente necesitamos la intervención de un funcionario fiscalizador porque no es posible informar estas situaciones excepcionales a través de Internet. Entonces, la posibilidad de poder corregir vía Internet es solo respecto de observaciones certeras, donde efectivamente existe, por ejemplo, un ingreso omitido, ya sea por alguna situación puntual que se le genera al contribuyente, pero estos casos casuísticos donde tenemos distorsión entre el hecho grabado del IVA versus lo que indica el artículo 29 de la ley de la renta, necesariamente requerimos la intervención de un funcionario fiscalizador. Tengo otra pregunta que dice, tengo 3 declaraciones F22 2025 impugnadas, 2 a mis empresas con código B98, control de intereses y A09, control de rebaja como gasto de remuneraciones, y una a mi persona G131, control del crédito e impuesto territorial. Mi contador me aconseja que espere el cruce del servicio que se efectúa en junio. ¿Coincide con esta recomendación? Respecto de la observación G131 y la B98, sí, yo esperaría el reproceso. Sin embargo, la A09 vería si es que hay alguna rectificatoria de la DJ1887 o no. ¿Por qué? Porque la declaración jurada 1887 se cruza con el gasto de remuneraciones del formulario 22. Entonces, esa información debería estar certera, o sea, debería estar ajustada una con la otra, no debería tener diferencia. ¿Cuándo se generan diferencias? Que lo he visto de manera recurrente, por ejemplo, en el formulario 1887, en esta declaración jurada, cuando no se informa el total de las leyes sociales. Entonces, hay un campo dentro de la declaración jurada 1887 donde hay que informar las leyes sociales, pero se informan en su totalidad. ¿Ya? Aquellas que son de cargo del empleador y aquellas que son de cargo del propio trabajador. Muchos casos he visto donde los contribuyentes solo declaran el aporte del empleador. Entonces eso genera una diferencia respecto de el total de remuneraciones. La información que va a tener el servicio respecto de ese gasto va a ser inferior al que tienen consignado en el formulario 22 porque existe una omisión respecto de una diferencia en las leyes sociales. Así que respecto de la B98, que es
ingresos por concepto de intereses y la G 131 del control del impuesto territorial, yo seguiría la recomendación del contador, esperar estos reprocesos que se van generando dentro del proceso de renta. Sin embargo, atendería la observación A09 porque por regla general esta observación eh, nos está informando una diferencia que sí existe. No porque exista un uso excesivo del gasto de remuneraciones, sino que en gran parte de los casos es por diferencias entre el formulario 1887 y el formulario 22. Don Adolfo, no sé si hay más No hay preguntas, por más, lo menos en el chat no hay más preguntas, no no sé hay si usted más. quiere agregar algo más, No. alguien... Entonces, Mario, Sí, muchas gracias, Jonathan, por la exposición muy clarísima. Mira, no, por interno siempre me preguntaban por qué aquellos contribuyentes que hacen su declaración del formulario 22, como tú lo planteaste, en forma apresurada, comillas, porque quieren obtener la devolución de impuestos lo más pronto posible. Claro, ese es el objetivo, ¿no es cierto? de- de- Sucede es la DJ o la DJ de la empresa que le entrega información de retención es modificada y obviamente le va a cambiar el formulario 22 y le va a dejar impugnada. Entonces, me comentaron este año que las declaraciones del formulario 22 no se podían rectificar. ¿Hasta cuántas veces se pueden rectificar o simplemente no se rectifican hasta se cumpla el requisito este de junio, ¿no? De la segunda semana de segunda junio. semana. Sí. no recuerdo la fecha de término puntual, pero dentro de la primera quincena la declaración jurada se puede, el formulario 22 se puede Reemplazar. reemplazar, que es una figura distinta a la rectificatoria. Entonces, se está ese periodo abierto, por así decirlo, donde dentro del mismo periodo de abril yo puedo presentar una nueva declaración. Cuando paso ese plazo, no recuerdo específicamente la fecha, pero tengamos la idea de la primera quincena. Cuando Sí. pasa la primera quincena, ahí necesariamente tengo que esperar el proceso de rectificatorias que De comienza rectificación. en junio. Aquí nos dice Ok. hasta el 26 de abril, comentan acá. Te puede reemplazar. Ok. Exacto. Marcela. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Muy bien. Marcela, por el complemento. Sí, y respecto Bien. de lo que habíamos mencionado del, entre comillas, ¿cierto? Siempre entre comillas, el apresuramiento de enviar la declaración formulario 22 los primeros días de abril. Si alguien está interesado en que le llegue su devolución lo más pronto posible, ahí hay una responsabilidad que carga en este caso el contribuyente que envía la declaración, que es verificar que lo que está consignado en la declaración propuesta sea efectivamente lo que tiene que informar. Entonces, por ejemplo, si soy un contribuyente que recibe solo sueldo y boletas de honorario, verificar mis liquidaciones de sueldo, verificar mis boletas de honorario y si la información coincide con lo que tengo en la propuesta, ahí no tengo problemas en enviar la declaración. Pero, por ejemplo, en todo caso siempre los llevo al absurdo para que sea más entendible. Si tengo un sueldo anual de 20 millones de pesos, pero en la declaración propuesta me aparecen 10 o me aparecen 5, ahí claramente hay una diferencia y tengo que contactarme lo más pronto posible con mi agente retenedor. O bien, si tengo la expertise o tengo la asesoría de algún profesional que se dedique a este tema de la declaración de renta, un contador auditor, ¿cierto? Algún asesor eh, que me ayuda a construir mi declaración de renta. Entonces, ese es como el primer llamado, digamos, a aquellos contribuyentes que envían su declaración de renta los primeros días del mes de abril. O sea, debería ser para todos, ¿cierto? Pero entenderíamos de que en la regla general ya pasado la primera quincena, ¿cierto? Los primeros 20 días de abril ya deberíamos tener información certera por parte de los agentes retenedores y terceros informantes, como para que los contribuyentes, en particular las personas naturales, puedan enviar su declaración anual de impuesto a la renta. Así que eso quería agregar respecto de ese tema en particular. Perfecto, Gracias, Jonathan. yo. Como siempre, el servicio nos colabora, ¿cierto? En estas oportunidades de operación renta, declaraciones juradas, etcétera. ¿Ya? Y ahora con esta exposición de Jonathan, muchas gracias, Jonathan. ¿Ya? Como bien dijo Mario, una excelente presentación, muy claro. ¿Ya? Y esperemos que esto haya servido, como siempre, a nuestros asociados. ¿Ya?
Bueno, por Ese mi que- parte les agradezco la no, invitación de participar en este webinar, ¿cierto? Como institución siempre estamos abiertos, ¿cierto? A la posibilidad de poder compartir, ¿cierto? Nuestros conocimientos y ayudar a la comunidad en este tema que es tan difícil. Es difícil para nosotros que estamos dentro, insertos, digamos, en este mundo tributario, con mayor razón para aquellos contribuyentes que no tienen tal vez la cercanía como la tenemos los profesionales que nos dedicamos a esto y con mayor razón los funcionarios del servicio. Entonces, también muy asociado, ¿cierto?, a nuestra misión que es facilitar el cumplimiento tributario y qué mejor forma que hacerlo a través de estos webinars, charlas y otras acciones que el servicio tiene preparado para los contribuyentes para, obviamente, perseguir esa misión, ¿cierto? Así que les perfecto. agradezco la Ah, invitación. no, al Feliz de haber contrario. participado acá. Como siempre, bienvenido. Esperamos verte en alguna otra oportunidad, ¿ya? Porque nos colaboran siempre a través de Walter. Vamos a ver qué otras cosas, ¿cierto? Vamos a hacer dentro de este año. Ya se los vamos a indicar oportunamente, ¿ya? Y estaremos presentes como siempre, ¿ya? Desde ese punto de vista. Muchas gracias Perfecto. y a los participantes también, ¿ya? Y esperemos que el próximo mes, que ya se nos viene encima, les vamos a comunicar oportunamente cuál es el próximo taller que tenemos disponible para ustedes, ¿ya? Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Jonathan, Gracias. Mario. Que tengan un buen Gracias, día. gracias a Felicidades. Buen todos, día. gracias, Walter. Chao, chao.